Muy bien, hermanos, hoy nos toca la lección número 9 que se llama Evidencias de un ministerio provechoso. Evidencias de un ministerio provechoso. Es la lección que vamos a abordar, que es la número 9. Como ya habíamos anunciado, hoy vamos a terminar también la número 10 para que usted se concentre con el proyecto. Hoy veremos lección 9 y lección 10. Vamos a la introducción. Dice, hemos visto que el desarrollo espiritual es el proceso normal del crecimiento. Los enemigos del crecimiento espiritual pueden obstaculizar o aún detener el desarrollo tanto dentro como fuera del creyente. Sin embargo, hay cosas grandes y maravillosas que actúan para que el creyente pueda alcanzar el ansiado crecimiento. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Eso está en la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 4. O sea, esa fuerza de la que está hablando este versículo bíblico es la fuerza que produce el Espíritu de Dios en la vida de un creyente. Sin la presencia del Espíritu, sin la influencia del Espíritu, sin el poder del Espíritu, será vano todo esfuerzo del creyente. Es el Espíritu de Dios que da origen a la vida espiritual en el creyente. Es Él el que produce el nuevo nacimiento, es Él el que da la fuerza para que ese bebé cristiano pueda crecer satisfactoriamente, y es Él el que da esa inspiración, esa fortaleza para seguir adelante, para soportar las pruebas y para convertir o multiplicar todo nuestro aporte humano a nuestro crecimiento espiritual. El Espíritu Santo lo multiplica para favor de nosotros. Entonces es el Espíritu de Dios, el poder del Señor, que nos da esa fuerza interna para prevalecer y para crecer. Y también nos da el poder para derrotar al pecado. Hay evidencias específicas en el creyente que progresa hacia la semejanza de Jesucristo. En primer lugar, tiene el inconfundible aire familiar. Paulatinamente expresa cada vez más el carácter de Cristo en sus hábitos y en sus actitudes. O sea, cuando hablamos del aire familiar, estamos refiriéndonos al estilo de vida, el nuevo estilo de vida, la nueva forma de hablar. O sea, Dios cambia todo en nosotros cuando nos convertimos a Cristo, cuando estamos siendo adoctrinados, cuando nos estamos congregando. Nuestra forma de hablar cambia, ¿verdad? Si antes la persona tenía una forma de hablar muy vulgar, muy soez, muy ofensiva, ahora habla de paz, ahora habla con bendición, ahora pronuncia a Dios para todo. Entonces su forma de hablar cambia. Cuando leo esto recuerdo cuando Pedro estaba en el patio de Anás calentándose las manos, y un criado, no sé, alguien le dijo: tú también eres seguidor de este hombre, tú eres parte de ellos. Y le dijo la razón: tu vocabulario te delata. ¿Por qué? Porque estamos creciendo en una familia.
todo lo que es propio de la familia, todo el ambiente de la familia lo absorbe el bebé, y a medida que crece, entonces se va pareciendo más a su familia, ¿no? Entonces así es la vida espiritual. ¿Por qué nos identificamos en cualquier parte del mundo que nos encontremos? ¿Por qué nos identificamos? No porque andemos una cruz acá en el pecho ni nada de ello, o una camisa que diga Jesús, cualquiera la anda, sino por nuestra forma de hablar, ¿verdad? Nuestra forma de actuar. La gente ve a Cristo en nosotros, ve su naturaleza en nosotros, ve su imagen en nosotros. Entonces el mundo le dice a la iglesia, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Según Juan 12:21, hombres y mujeres bajo el control del Espíritu Santo manifiestan la vida y la semejanza de Jesucristo. Y el mundo puede ver a Jesús en nosotros. Y uno de los distintivos que el Señor señaló y apuntó fue este: en esto os conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Ese era el distintivo más principal que debería de verse desde la óptica de los inconversos, que los cristianos se amen entre sí, ¿verdad? Y amen a su prójimo, que no devolvamos mal por mal, sino que bien por mal, y que derrotemos lo malo con el bien, como lo mencionó el Señor Jesucristo. Veamos entonces el ministerio de Cristo en la vida del creyente. Ya aquí usted puede ver cómo cambia la temática a estas alturas del curso. Ya no está hablando de que crece como que el creyente es como una granja y todo eso. Aquí ya está hablando en el ejercicio de un ministerio X en la iglesia como producto de un crecimiento satisfactorio, que ya esta persona ya no necesita leche espiritual, ya esta persona está trabajando para el Señor, ¿verdad? Entonces, veamos a Cristo como ejemplo de vida provechosa. En el segundo libro que escribió Lucas, llamado Hechos de los Apóstoles, en nuestra Biblia, comienza diciendo: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, ¿verdad? Esto es hablando del Evangelio de Lucas. Allí Lucas describe las cosas que Jesús comienza a hacer y comienza a enseñar. Más adelante, en su segundo libro, Lucas hizo hincapié en la utilidad y el provecho de la tarea de Jesús. Anduvo haciendo bienes. Jesús curó a un paralítico en el día de reposo, es decir, en un sábado. Debido a ello, los dirigentes y autoridades de la nación judía comenzaron a perseguirlo porque había realizado una curación en el día de reposo. Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Juan 5:17. Entonces, Jesús es el ejemplo para nosotros de cómo aprovechar el tiempo. Lo que Dios nos ha mandado hacer, eso debemos hacer. No debemos dejar pasar el tiempo. No debemos desperdiciar el tiempo. Como le dijo Pablo a Timoteo, cumple tu ministerio. Es tiempo que nosotros le enseñemos a la congregación, a los líderes de la iglesia, a aprovechar el tiempo que Dios nos ha puesto, nos ha encomendado una obra
en nuestras manos y es nuestro deber, nuestro compromiso hacerlo y ejecutarlo. Y para eso tenemos a Jesús como el ejemplo. Él nunca perdió su tiempo, nunca dejó que el tiempo pasara, nunca dejó las cosas para mañana. Todo lo hizo en su debido momento, aprovechando cada instante. Por eso el texto dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Estamos hablando de que el trabajo del Creador es desde que puso al hombre sobre la tierra, no ha descansado. Y Jesús se identifica con esa acción de ser un obrero constante, de ser un obrero que está activo, ¿ven? De ser un obrero que está pendiente por cumplir su trabajo, una persona que organiza, una persona que planifica, una persona que actúa. De ese tipo de obreros son los que requiere la obra del Señor. Bueno, la gloria del Padre, nada hacía Jesús que se opusiera a la voluntad de su Padre. Su vida entera estuvo destinada a cumplir estrictamente los propósitos del Padre. Dijo en cierta oportunidad, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Pudo decirles a todos que sus obras, su vida y palabras eran de su Padre. Al final de su vida pudo decirle al Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me distes que hiciese. Entonces, Jesús como ejemplo para nosotros siempre buscó la gloria de su Padre. Nunca usurpó lo que era del Padre. Eso debe de ser una, ¿qué le digo? Una evidencia de plena humildad. Lo que Dios haga a través de nosotros, lo que Dios, como Dios se glorifique a través de nosotros, siempre debe de ser nuestra actitud reconocer que lo que funciona en nosotros es porque Dios lo ha dado, es porque el Señor lo puso, es porque el Señor nos miró y nos sacó de donde estábamos. Todo lo bueno en nosotros indica la presencia activa de Dios en nosotros. Entonces, por tanto, todos los logros que obtengamos y todo lo que hagamos siempre debe darle la gloria al Señor. Y cuando hagamos eso, veremos la gloria del Señor. Ejecutar el ministerio de Jesús. En Juan 14, 12 al 14, Jesús estableció una importante verdad sobre el ministerio del creyente. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Entendemos estas palabras de Jesús? El creyente dará pruebas de su crecimiento y desarrollo espiritual haciendo las obras que Jesús hizo. Así estas obras glorificarán al Padre como lo glorificaron las obras del propio Jesús de Nazaret. Entonces, cuando ejecutamos el ministerio que el Señor nos ha dado, nos toca o nos tocará hacer las obras del Señor, ¿verdad? Nos tocará hacer las obras del Señor. Nos tocará perdonar, nos tocará amar, nos tocará bendecir, nos tocará sacrificar nuestras finanzas,
nos tocará redoblar esfuerzos, nos tocará ir por la oveja, sea debajo del agua, debajo del sol, a la hora que sea. Nos tocará caminar, nos tocará predicar en enfermedad, en angustia, en tristeza, en preocupación, en persecución. Nos tocará hacer las obras del Señor. Y hay algo importante que se mezcla en esta afirmación de Cristo. Y es que todo lo que se pida al Padre en oración, en el nombre de Jesús, Él lo hará. Él lo hará. Entonces, si queremos hacer las obras de Jesús, una de las más grandes obras que Cristo hizo fue siempre tener comunión con su Padre en oración. Eso fue el poder que le dio a Cristo la facultad de poder derrotar al diablo, de poder derrotar la tentación, de poder derrotar los males de esta vida y aún la muerte. La oración fue para el Señor Jesucristo la fortaleza inmediata, la fortaleza perdurable para su humanidad, para su relación con Dios. Y como dijo el apóstol Pablo, aunque era Dios mismo, no se aferró a eso, no se confió de eso, no, siempre buscó la ayuda del Espíritu Santo en oración. Entonces, la respuesta está allí, está garantizada la respuesta. Todo ministerio en la iglesia, todo ministerio que el Señor nos pone en nuestras manos, depende de la oración, depende de la comunión que tengamos con Dios. El ministerio depende de nosotros, no nosotros del ministerio. El ministerio funcionará de acuerdo a cómo nos acerquemos a Dios y cuánto nos acerquemos a Dios. ¿Por qué? Porque es una obra espiritual que se materializa en la carne. Entonces, todo ministerio, todo lo que es servicio a Dios, todo lo que es servir en la obra, lo alimenta, lo respalda, lo sustenta y lo mueve la oración delante del Padre. La intercesión que hagamos al Señor, así será nuestra respuesta. Y dice ahí, obras mayores hará. Obras mayores hará. Usted ve, Pedro hizo grandes obras. Grandes obras hizo Pedro. Pedro, con la sombra de Pedro, fueron sanados los enfermos. Eso no lo hizo Jesús. Pedro se ganó más de 7,000 almas en 2 predicaciones. El Señor no se los ganó. Entonces se cumplió la palabra. ¿Por qué? Porque la relación aquí dice, yo iré al Padre, ¿verdad? Porque yo voy al Padre. ¿Qué significa eso? O sea, yo me presento ante el Padre y todo lo que tú pidas a mí, yo se lo entrego al Padre. Y el Padre dará la autorización para que el Padre sea glorificado, ¿verdad? Entonces, ese es el secreto. ¿Qué es lo que mueve entonces el poder de Dios? La oración. ¿Qué es lo que mueve la mano de Dios en su vida? La oración. ¿Qué es lo que hará fructífero su ministerio? La oración. ¿Qué es lo que le dará avivamiento y dinámica a sus líderes? La oración. Si el creyente se aleja de esto, entonces el creyente entrará en una etapa de enfriamiento y después, hermanos, tendremos problemas. Bueno, demostrar desarrollo espiritual a través de las obras. Desarrollo espiritual a través de las obras. Para que exista un desarrollo espiritual debe de existir un trabajo de capacitación
de enriquecimiento, de entrenamiento, o una experiencia adquirida, un acercamiento con Dios, una vida devocional activa delante de Dios. Eso genera un desarrollo que el desarrollo no se refleja en las palabras únicamente, sino que se mide a través de los hechos. Entonces, cuando vamos al libro de Hechos, capítulo 6, vemos acá algo importante y mire lo que refleja el párrafo. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes pongamos sobre este trabajo. Estos eran requisitos para ser servidores. Y esto se le llama desarrollo espiritual. Personas que han alcanzado un buen testimonio. No es que cada domingo se están reconciliando. Cada domingo hay que estar orando por ellos porque toda la semana pecan y el domingo se vuelven a reconciliar. No, personas estables, personas consistentes, personas, hermanos, que han enderezado su vida a través del Señor y que son consistentes, que cambiaron, que existe una transformación. Yo tengo este dicho para mí mismo. Yo tengo este dicho. Persona que nació de nuevo permanece regenerada. Persona que nace de nuevo permanece regenerada por el Espíritu Santo. No que a cada rato se está reconciliando, hermano. Cada ratito. Ya el pastor no puede ni decir quién va a aceptar a Cristo o quién se va a reconciliar, porque ya ahí viene la hermana a reconciliarse, hermano. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado en muchas ocasiones. Entonces, los apóstoles dijeron, bueno, queremos servidores, queremos obreros que tengan buen testimonio, que nadie los ande acusando, que nadie los ande señalando. Gente que tenga ese buen testimonio dentro y fuera de la congregación. Otra cosa, llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué pide esto? ¿Por qué pide esto? Recordemos que la palabra, la expresión llenos del Espíritu Santo no significa el que habla muchas lenguas. No significa el que danza mucho. No significa el que grita mucho. Acordémonos que la palabra llenura es una palabra que nos da una referencia a una persona que es controlada por el Espíritu Santo. Que es controlada por el Espíritu Santo. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Una gente que se desmaya y dice, no, está borracho el Espíritu. No confundamos la chicha con la limonada, como decimos acá en Honduras. No la confundamos. Llenos del Espíritu Santo son personas que han entregado su voluntad al Espíritu Santo. Obviamente, para ser llenos, fueron bautizados con el Espíritu Santo. Fueron bautizados, o sea, hicieron morir el yo personal. Porque cuando se trata de servir, vamos a servir en el Espíritu y en la carne. No le vamos a dar más a aquel porque nos cae bien o me llevo bien, no le vamos a dar más a este, o vamos a beneficiar más a una persona porque tiene un apellido. No, llenos del Espíritu Santo es porque son personas que hicieron morir la carne, hicieron morir sus deseos pecaminosos o sus deseos personales y entregaron su vida, cuerpo al Espíritu Santo, y es el Espíritu de Dios quien mora en sus vidas y está ejerciendo una influencia mucho más alta que en la vida de otros creyentes, porque no todos los cristianos son llenos del Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo nos hizo llegar a ser cristianos, pero no todos son llenos. Llenos son aquellos que buscan ese poder glorioso en sus vidas y que obviamente
se dejan direccionar por Él. Tercer requisito, que tengan sabiduría. Bueno, hermanos, ¿cómo alcanzamos la sabiduría en este tiempo? No, yo con 21 días de ayuno, no, yo con 30 días de ayuno, no, yo en el altar, no, pues yo leyendo la Biblia. Sí se alcanza conocimiento leyendo la Biblia, claro que sí. Pero ¿qué pasa con aquellas cosas que usted no entiende de la Biblia? Quedarán en el olvido porque usted no los puede abordar. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios en forma sistemática, cuando nosotros estudiamos teología cristiana, empezamos a entrar en terrenos de las escrituras que son difíciles de comprender y que a simple vista nosotros no lo entendíamos. Entonces adquirimos sabiduría cuando estudiamos la palabra de Dios de forma sistemática, de forma inteligente, de forma interpretativa. Este curso de crecimiento espiritual nos ha ayudado a interpretar algunos textos de la palabra. Nos ha forzado a interpretar textos de la palabra. ¿Para qué? Para que podamos comprender el sustento escritural de este libro. Entonces, se adquiere sabiduría cuando estudiamos en forma ordenada la palabra de Dios. Porque aún hay cristianos que no leen la Biblia en forma ordenada. Un mes leyeron un libro, el otro mes leyeron otro libro, y así aquello va en desorden. No se alcanza así. Se alcanza un poco, pero no lo suficiente. Y bueno, y dice acá, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y lo dicho agradó a toda la multitud, agradó esto, y eligieron, pues aquí están, a Esteban, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Ya estudiamos que imponer las manos es una cuestión de ordenamiento que se tomó dentro del gobierno de la iglesia, que ya era una cultura en Israel, ¿verdad? Ya era una cultura en Israel, algo parte de la historia bíblica de Israel, pero que en la iglesia se toma esto para darle un orden de posicionamiento a alguien en un cargo. Y estos hombres fueron posicionados en un cargo de diáconos, de servidores, y al mismo tiempo los apóstoles los ordenaron, ¿verdad?, delante de los hermanos. Y crecía la palabra de Dios y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y una gran multitud de los sacerdotes obedecía la fe. O sea, que todo este desarrollo espiritual encontrará su fruto tarde o temprano. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos reestructurar la iglesia. Debemos reorganizar la iglesia. Debemos hacer una reingeniería del orden en la iglesia. ¿Cómo está funcionando su aparato educativo en la iglesia? ¿Tiene usted, amén, escuelita para niños? ¿Tiene usted discipulado para jóvenes? ¿Tiene usted capacitación para líderes? ¿Tiene usted escuela dominical de adultos o culto de enseñanza? Necesitamos reestructurar. Si no lo tiene, hay que reestructurar. ¿Para qué? Para reordenar los pasos que está dando la iglesia. Hacer conciencia en la iglesia. Hacer conciencia en los líderes, porque le voy a decir una cosa, hay líderes que no les gusta el cambio. Lo vamos a ver en el curso de liderazgo cristiano. Agárrese. Ese curso es bien bonito. Ese curso abrirá sus ojos. Hay líderes que se oponen al cambio,
porque les gusta el desorden. Les gusta, hermano, lo empírico. No les gusta someterse a un cambio. Entonces yo le animo a que haga esto para que, hermano, empiece a trabajar bien. Y eso en pocos años le dará buenos resultados. Buenos resultados. Nosotros lo hemos hecho. Yo no le digo esto porque lo vi en internet. No, yo lo estoy practicando. Le hablo con testimonio personal. Yo tengo escuelita de niños. Hace 7 años, casi 8. Y sabe, ya tengo niños músicos en la iglesia. Mis hijos mayores no están, andan trabajando, que son los músicos. Pero aquí están los niños. Tengo un pianista de 12 años que toca el piano de una forma increíble, hermano. Tengo niñas de 16 años que son vocalistas. Tengo niñas de 12, 13 años que tocan la batería. Otros tocan el bajo. Hermanos, esto, cuando trabajamos de forma ordenada, producimos un desarrollo. Producimos un desarrollo. Es un desafío para todo pastor reestructurar su congregación, su iglesia, su forma de trabajar. Yo sé que usted tiene una visión. Yo sé que usted tiene una visión. Pero cuando nosotros hacemos una reestructuración, corregimos lo que está malo y colocamos la pieza correcta. Colocamos la pieza correcta. Es como el albañil. Analiza el cimiento, cómo lo va a tirar, ¿verdad? ¿Qué piedras va a utilizar para que soporte la carga? ¿Cuánto de hierro va a usar? ¿Qué medida de hierro va a usar para que la carga pueda ser soportada? Y allí se edificará el edificio. Entonces, esto fue lo que hicieron los discípulos. Esto se llama ordenamiento. Estos hombres ya venían caminando con ellos. Ya venían caminando con ellos. Ya eran conocidos de ellos. Y este ordenamiento era el resultado de un desarrollo espiritual. Porque no solamente podemos estar comiendo palabra y nunca servir. El resultado de todo equipamiento es servir. Nos equipamos, nos preparamos para servir bien, para servir mejor, cómo debo de actuar, qué debo de hacer, cómo debo tratar a las personas, cómo debo de relacionarme con los hermanos, qué debo de hacer en la obra que me encomendaron. El equipamiento me da las herramientas. Evidencias de evidencias de cuando un creyente ha alcanzado desarrollo espiritual. Aquí están. Ya las habíamos dicho. Buen testimonio. Buen testimonio. Es cuando un creyente ha entendido que debe de vivir una vida de consagración a Dios. No solo en la iglesia, sino en su casa y fuera de su casa. Lleno del Espíritu Santo, hemos definido, acá está, mire, hemos definido que estar lleno del Espíritu Santo es estar bajo el control del Señor y no de la carne. 3. La sabiduría se alcanza cuando el creyente adopta los elementos importantes para ello. A eso le podemos añadir la experiencia y el conocimiento. Claro que sí, también se alcanza sabiduría cuando tenemos una experiencia de campo. Entonces, todos estos elementos se reflejan cuando hay un desarrollo. La obra continuadora del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le otorga vida al creyente. El creyente tiene que permitir al Espíritu Santo que controle y dirija su vida. Eso ya lo dijimos. Mucho de nuestro estudio ha tenido que ver con esto, la evidencia del control que el Espíritu Santo ejerce en nosotros y en nuestra personalidad
es el carácter de Cristo que existe en nosotros. ¿Cómo se refleja el carácter de Cristo? Pues ama al pecador, pero aborrece al pecado. Eso se refleja en un verdadero creyente. Ama al pecador, pero aborrece el pecado en todas sus formas habidas y por haber. ¿Verdad? En todas sus formas habidas y por haber. Lo aborrece. Porque hay personas que quieren llegar a la iglesia, se entregan a Cristo, pero no quieren abandonar su pecado. Quieren que el Señor los acepte así como son y quieren que la iglesia también los acepte. Y no es así. No es así. Si no se sujeta a lo que Dios dice en su palabra, eso es imposible. La evidencia del control que el Espíritu Santo ejerce sobre nuestra mente y sobre nuestra voluntad son las obras. Obras que continúan el ministerio de Cristo y glorifican al Padre. Entonces, como Lucas dice en el Evangelio de Lucas, vemos las cosas que Jesús hizo y enseñó. Pero en el libro de Hechos vemos las obras que Cristo continuó haciendo a través de la iglesia. Entonces, a través de la iglesia, Cristo le dijo a Israel, estoy vivo. Estoy vivo, y una de las evidencias poderosas obviamente fue cuando Juan y Pedro oraron por el paralítico y en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y anda, y aquel hombre se paró. Eso fue un boom en Jerusalén y dijeron, bueno, no es que este se había muerto, está vivo, solo que estaba trabajando a través de su espíritu, por supuesto, en la iglesia. Eso es lo que nosotros debemos de perseguir, que el Espíritu Santo continúe haciendo su obra en nosotros. Jamás alejemos al Espíritu Santo de nuestras vidas. Nunca, hermano, usted puede perder lo que quiera, menos la presencia del Espíritu Santo en su vida. En su iglesia puede faltar todo, menos al Espíritu Santo en ella, porque el día que Él salga de allí, eso es un fracaso asegurado. Entonces, es una misión, es un desafío de parte de nosotros, hermanos, poder dejar que el Espíritu Santo continúe funcionando en nosotros. Bueno, los dones del Espíritu Santo son capacidades especiales otorgadas a los creyentes para que cumplan la voluntad de Dios. Dones son capacidades. Los dones del Espíritu Santo, no confunda talentos con los dones del Espíritu Santo. Los talentos son con los que usted nació y con los que yo nací. Pero los dones del Espíritu, se llaman dones del Espíritu, porque Él se los dio a usted el día que usted se entregó a Cristo. El día que usted se entregó a Cristo, Dios se los dio, el Espíritu Santo se los dio a usted. Y también se reciben dones cuando alguien es bautizado con el Espíritu Santo. El don de lenguas es uno que se recibe cuando alguien es bautizado con el Espíritu Santo. ¿Qué dice Romanos 12 en adelante, 1 en adelante? Digo pues, por la gracia que me ha sido dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. O sea, manténgase equilibrado, no se crea la vara de Moisés que abrió el Mar Rojo, quédese donde está. Sino que piense de sí con mesura, cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hasta ahí debe de llegar. Por eso debemos reconocer siempre que la gloria debe de ser de Dios. Así se levanten los muertos por nuestra oración. La gloria es de Dios. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, mas no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos,
Con todo gusto responderé esa pregunta al término de esta clase. Ya termino, solo me faltan 2 diapositivas. Las preguntas que quieran. Entonces dice acá, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Estoy refiriéndose a todos los miembros, todos los hermanos. Y todos miembros los unos de los otros. Mire, o sea, no solamente los brazos son miembros de la cabeza, sino que los brazos son miembros entre sí, se ayudan los unos a los otros. Teniendo pues diversidad de dones según la gracia que nos es dada, o sea, la gracia que nos es dada es lo que Dios le quiso dar a usted. Así de simple. Si Dios le quiso dar 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no sé, 9. Es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Esa fue la gracia de Dios. No porque usted sea el mejor, no. Es la gracia. O sea, usted no los merecía, pero el Señor se los dio. El Señor me dio a mí mis dones. Él lo quiso. Yo no los merecía. Él me los quiso regalar. Y aquí está. Aquí estoy sirviéndole yo. ¿Ah? Entonces, dice acá, bueno, si profecía, profeticemos conforme a la medida de la fe. Si le dieron profecía, don de profecía, profetice conforme a la medida de la fe. O sea, no se pase de lo que recibe, pues. Y no ande profetizando cosas vanas. Conforme a la medida de la fe. El que busca mucho, mucho halla. Mucho recibe. El que busca poco, pues poco recibe. Y si no busca, pues no recibe. Pero el que tiene el don de profecía, profetice conforme a la fe, no conforme a la carne. ¿Ah? Para que no produzca error. O si ministerio, usémoslo en ministrar. El que enseña en la enseñanza. Aquí me apunto yo. Aquí estoy yo. Que yo tenía planes de vacaciones este año. De terminar, no más instituto bíblico. Y mire dónde estoy, iniciando una nueva faena. ¿Por qué? Porque esto lo dio el Espíritu Santo. ¿Y qué le digo? He enseñado un montón de veces este curso. Y cada vez que lo enseño, aprendo más. Aprendo más. Y le digo una cosa, esta clase la tengo grabada yo. Yo la tengo grabada esta clase. Yo pude haberle tirado esta clase a usted. Pero el Espíritu Santo nos guía para hacer su perfecta voluntad. Entonces, el que exhorta, dice aquí en la exhortación. ¿Qué es exhortar para usted? ¿O qué es exhortar para el cristianismo en general? Unos dicen pegar una buena regañada a la gente. No, hermano. La palabra exhortar no quiere decir regaño. La palabra exhortar quiere decir motivar. Motivar. Les pegué una buena exhortada a estos hermanos. No, hombre, se equivocó. La palabra amonestación, sí. Ahí sí, usted corrige, usted regaña. Amonestó, ¿verdad? Amonestación, pero exhortación es animar, levantarle la autoestima a las personas. Bueno, el que da, hágalo con sencillez. No dé y tomándose una selfie, tomándose un TikTok para salir. Si da, hágalo con sencillez. Lo que haga su derecha, que no lo sepa su izquierda. Así de simple. El que preside, con diligencia. El que preside, ¿quién es el que preside? El que dirige. Hágalo con diligencia, o sea, dele
paso a las cosas, no predique. No se ponga a predicar, no se ponga a cantar. Usted no va a cantar, usted no va a predicar, usted no va a enseñar, usted no va a contar testimonio. Usted va a presidir, usted va a dirigir. Usted va a dirigir. El que hace misericordia, hágalo con alegría, no con la cara amargada. Bueno, vamos a ir avanzando allí. Seguimos, los dones del Espíritu Santo son capacidades especiales. Bueno, aquí están los textos, ¿verdad? Sigue ampliando. Ahora bien, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo Espíritu. Y hay diversidad de ministerios, pero el mismo Señor es. Ajá. Los dones los entrega el Espíritu, pero los ministerios, o sea, la facultad de ministrar, el encargo de ministrar y administrar. Ministrar la presencia de Dios, la palabra de Dios, y administrar los bienes de Dios. Porque usted, pastor, no solo predica, enseña, ora, unge, también administra la casa de Dios, que todo esté en orden, que si se rompió una ventana, pues mandarla a hacer nuevamente, ¿verdad? No solamente es espiritual, sino que también es material, por eso se llama ministerio. Ministerio es la facultad de ministrar a Dios, a los demás, en los demás. Entonces, los ministerios los da Cristo. Mire qué increíble es esto, cómo está activa la Trinidad aquí. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todo. Mire cómo está la Trinidad aquí. En el versículo 4 menciona al Espíritu, entregando capacidades especiales llamados dones. En el versículo 5, 1 Corintios 12:5, vemos al Señor Jesucristo entregando ministerio. Y en el versículo 6 vemos a Dios haciendo operaciones. ¿Qué es aquí la palabra operación? Manifestaciones diversas. Manifestaciones diversas, o sea, no en todo es lo mismo. Dios se manifiesta en la vida de las personas de la forma que Él quiere. En unos de una forma, en otros de otra forma. Esas son operaciones del poder de Dios en la vida de las personas. Bueno, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque la verdad a este es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento, por el mismo Espíritu, a otro fe, es un don. Está la fe que salva, pero está el don de fe. Está la fe que salva y está el don de fe. La fe que salva es la que todos tenemos y que nos movió a recibir el perdón de Dios. Pero el don de fe está para otras cosas. Y otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. O sea, vemos acá todo lo que está relacionado con dones. El Espíritu es el eje y motor fundamental. Usted no puede comprar ningún ministerio, ningún don, ninguna facultad del Espíritu con nada de este mundo. Con nada. Bar Jesús lo quiso hacer y le fue feo. A otros el hacer milagros y a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Mire qué poderoso es esto, hermano. Qué increíble es esto. Qué increíble es esto. Esta es una operación abierta del Espíritu Santo en la vida de aquel creyente que dobló rodilla y sacrificó el pollo, la chuleta, la vaca y qué sé yo de comer para buscar la unción del Señor, hermano.
Esto no viene por imposición de manos, esto no viene por ir a un seminario, esto viene por doblar rodillas, porque al Espíritu Santo se le encuentra de rodillas, orando, clamando, sometiéndose al Señor, entregando. Mire, entregando para que Él se glorifique, para que Él se manifieste, para que Él descienda y empiece a hacer operaciones extraordinarias en la iglesia. Verso último, pero todas estas cosas las hace uno, y es el mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno como Él quiere. Esto es la soberanía del Espíritu Santo. Es la soberanía del Espíritu Santo. Pero yo le voy a decir una cosa. Todos los dones que hemos mencionado aquí no son perita en dulce. No. No son, el de hacer milagros requiere mucha fe. El de hacer milagros requiere mucha fe. El de discernimiento de espíritu requiere mucha rodilla. Para identificar al diablo que está metido ahí, profetizando. Está metido Satanás ahí profetizando en esa mujer en el altar del Señor. Y la gente le está diciendo amén, amén. Pero el que tiene el discernimiento de espíritu dice, no, este es Satanás el que está metido ahí. Gloria a Dios. Bueno, vamos avanzando. Sumario, esta es la última. Jesús contó una vez una historia que tenía que ver con el trabajo. Mateo 21, 28 al 31. Involucraba a dos hijos. El padre se acercó a uno de ellos y le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. No quiero, respondió, pero cambió de opinión y fue. Luego el padre se acercó al otro hijo y le habló de la misma forma. Sí, señor, voy, respondió el hijo, pero no fue. Entonces Jesús preguntó a quienes lo escuchaban, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? La gente que escuchaba respondió, el primero. El mensaje de la historia es bien claro. Lo que cuenta es hacer la voluntad de Dios, no hablar de ella. Una poderosa evidencia de desarrollo espiritual es una vida útil y provechosa. Usted puede llegar a hacer que le crezca la cabeza de este tamaño, de tanto conocimiento, pero solo es conocimiento. Dios no solamente quiere conocimiento en su pueblo, sino que también le sirvamos. Le sirvamos. Debemos de ser útiles y provechosos al Señor y su obra. Bien, llegamos hasta aquí. Hermanos, vamos a cortar esto.